Ahora le damos paso al doctor Iván Bobadilla, quien nos va a hablar del papel actual de la radioterapia en cáncer de endometrio. El doctor Bobadilla es médico especialista en radioterapia oncológica con la Universidad Javeriana en el Instituto Nacional de Cancerología. Trabaja en el Centro de Control del Cáncer de la Clínica del Country y actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica. Bienvenido, doctor Bobadilla. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a doctora Santana, doctor Luna, por la invitación y gracias a todo el equipo organizador de este evento. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una presentación sobre el papel que tiene la radioterapia en cáncer de endometrio. Como todos sabemos, eso es una patología en la cual el papel de la radioterapia ha ido cambiando sustancialmente, basado en la evidencia de todos los estudios que se encuentran disponibles en ese momento, y eso es lo que quiero mostrarles el día de hoy. El enfoque terapéutico que ha tenido el cáncer de endometrio con radioterapia ha sido basado principalmente en los estudios PORTEC. Bien, tenemos una muy buena cantidad de estudios que nos han ido enrutando cuál debe ser el manejo ideal para ese tipo de patologías. Y cuando tenemos una gran cantidad de estudios y los cuales a veces son discordantes unos y otros, pues es cuando vemos que hay que estar muy pendientes de qué va saliendo en cuanto a radioterapia y cáncer de endometrio. Entonces vamos a hacer una revisión muy rápida de los estudios PORTEC, que son los que nos han mostrado y nos han abierto el panorama de cuál es la mejor terapéutica para estos pacientes. Tenemos el estudio PORTEC 1 en la década de los 90, en los cuales se tuvo pacientes en estados, en esa época el 1C, que es actualmente el 1B, grado 1, grado 2, y los pacientes 1B, que es actualmente nuestros pacientes 1A, grado 2, grado 3, en los cuales esos pacientes fueron llevados a radioterapia pélvica y observación. ¿Qué tuvimos en ese estudio? En ese estudio ya empezamos a ver que existe un beneficio muy importante de la radioterapia adyuvante en este subgrupo de pacientes. Y de forma importante, ya nos empieza a mostrar cuáles son los factores de riesgo que presentan esos pacientes. Y vemos que desde el PORTEC 1 ya nos indican que los pacientes grado 3, las pacientes mayores de 60 años y las pacientes que tienen un compromiso del miometrio mayor al 50%, tienen un riesgo mayor y los cuales tienen un beneficio importante de la radioterapia adyuvante. En el 2011 se publicó una actualización de este estudio PORTEC 1, ¿de acuerdo? Y que mostró en este estudio, en esta actualización, 15 años después de su primera publicación. Entonces, vemos que en la imagen, en la graficada, una tasa de recaída locorregional de 5.8% para los pacientes que recibieron radioterapia versus 15.5% para los pacientes que no recibieron radioterapia. La supervivencia global, 52 versus 60%. Y de forma importante, como eso fue una revisión a largo plazo, pues vimos que tenemos de toxicidad en esos pacientes y efectivamente pacientes con síntomas de urgencia urinaria fue mayor en el grupo de que recibieron radioterapia y asimismo la incontinencia urinaria. También a nivel digestivo, la urgencia fecal y la diarrea se siguió presentando en una mayor proporción en los pacientes que recibieron radioterapia y no estuvieron en observación. Posterior a eso viene el estudio PORTEC 2 en la primera década del año 2000, en los cuales se buscó se seleccionó el grupo de pacientes de riesgo intermedio alto, mayor de 60 años, estados 1C de esa época, grado 1, grado 2 o 1B, grado 3, y pacientes de cualquier edad con estados 2A, que es lo que corresponde al estado 2 actualmente de nuestra clasificación, grado 1 y grado 2. En este PORTEC 2 se hizo una comparación entre pacientes que recibieron radioterapia pélvica versus braquiterapia.
y se considera, después de este estudio PORTEC 2, que la braquiterapia es un estándar de manejo para este tipo de pacientes de riesgo intermedio alto. Y la radioterapia pélvica sigue siendo también el estándar para pacientes de alto riesgo. 10 años después, en el año 2018, se publica la actualización también de esos pacientes, de este estudio, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos en esta actualización? Posibilidad de recurrencia a nivel vaginal 3.4 versus 2.4 sin una significancia estadística, o sea, se permaneció igual para ambos grupos de pacientes. Y recurrencia a nivel pélvico sí fue muy importante para los pacientes que solo recibieron braquiterapia, 6.3% versus 0.9% para los pacientes que también recibieron radioterapia a nivel pélvico. La probabilidad de enfermedad a distancia prácticamente sin diferencia y la supervivencia global también prácticamente sin diferencia. En esta actualización de PORTEC 2, entonces, ya tenemos mucho más claro nuevamente qué factores de riesgo debemos tener en esos pacientes. Edad, mayor de 60 años, compromiso miometrial, mayor de 50%, el grado y la invasión linfovascular. Y es en esta gráfica, en línea roja, donde estamos viendo la recurrencia a nivel pélvico. Y la recurrencia en esa línea roja fueron los pacientes que teniendo factores de riesgo importantes, recibieron únicamente braquiterapia. Entonces vemos que con los pacientes que tienen factores de riesgo, la braquiterapia exclusiva no es una opción comparado cuando tenemos pacientes con estos mismos factores de riesgo que requieren o que reciben manejo con radioterapia externa, que corresponde a la línea verde en esta gráfica. Entonces el PORTEC 2 ya nos hace un mayor énfasis en ese tipo de pacientes de alto riesgo que deben recibir, además, que no deben recibir exclusivamente braquiterapia, sino radioterapia externa. Posterior a eso, tenemos el estudio PORTEC 3. En el PORTEC 3 ya tenemos pacientes de alto riesgo en los cuales se dividieron en dos grupos, pacientes que recibieron quimio, radioterapia concomitante y versus radioterapia a nivel pélvico. En este estudio se tuvieron en cuenta pacientes con tipo endometrioide, estado 1, grado 3, con invasión linfovascular, estados 2, estados 3, y patologías no endometrioides de alto riesgo como el seroso pilar y las células claras. Como lo mencioné, se llevaron pacientes a quimioterapia con radioterapia y el otro grupo era radioterapia exclusiva. El tratamiento de radioterapia fue el tratamiento estándar, radioterapia a nivel pélvico, y las pacientes con estados 2 adicionalmente recibieron un refuerzo con braquiterapia intracavitaria a nivel de la cúpula vaginal. Y el grupo de quimioterapia que recibe comitancia recibió cisplatino concomitante y posteriormente carboplatino con paclitaxel. Este estudio de forma importante nos muestra que a pesar de unas ventajas que ya la vamos a ver más adelante, la toxicidad grado 3 y grado 4 fue muy importante en el grupo que recibió tratamiento concomitante de quimioterapia con radioterapia. Ahí vemos en el círculo rojo que el 60% de los pacientes del grupo de quimioradio tuvieron algún tipo de toxicidad grado 3 y grado 4, comparado con 12% de los pacientes que recibieron solamente radioterapia. Y asimismo también la toxicidad hematológica, 45% en el grupo de quimioradio versus 5% en el grupo de radio exclusivo. Y gastrointestinal, 14 versus 5%. Como desenlaces fuertes, no hubo diferencias significativas en la supervivencia global y en el periodo libre de recurrencias. Sí hubo una importante diferencia en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión a 5 años, favoreciendo al grupo de quimioradio de características endometrioides en estados 3, 69 versus 58%, y en los pacientes con patología de serosis papilar. Entonces, este PORTEC 3 nos hace pensar la posibilidad de que estos pacientes estadios 3 y con patología de seroso se benefician de un tratamiento de quimioterapia concomitante versus
la toxicidad que ya está establecida en estos pacientes. Entonces es un punto a analizar para en el momento de tomar la decisión tener en cuenta. Hay dos estudios adicionales, el GOG 249, en el cual, pues nuevamente es un estudio fase 3, en el cual tenemos un grupo de pacientes que fue llevado, pacientes de alto riesgo que fueron llevados a radioterapia pélvica y algunos pacientes con BOOST con braquiterapia al estado 2 y el otro grupo de pacientes braquiterapia con quimioterapia, ¿de acuerdo? Se hizo seguimiento a 53 meses y pues la toxicidad grado 3 fue mayor en el grupo que recibió quimioterapia de forma aguda. La toxicidad tardía grado 3 sí fue prácticamente igual. Sin embargo, vemos de forma importante que la recaída pélvica o recaída paraórtica fue mucho mayor, 12 versus 25%, y ese 25% fue para el grupo que recibió braquiterapia con quimioterapia. Entonces, una vez más, para pacientes de alto riesgo es importantísimo el tratamiento a nivel pélvico para disminuir la recaída ganglionar. La supervivencia libre de recaída 3 meses, 82%, y la supervivencia global 91 versus 68%. Entonces, importante este estudio para tener en cuenta que la radioterapia pélvica sigue siendo un muy buen estándar para pacientes de alto riesgo. El GOG 258, publicado en el 2019, nos compara dos brazos de pacientes con cáncer endometrioide, estados 3, estados 4 e histologías desfavorables. En este grupo también se incluyó los pacientes con lavado peritoneal positivo. El primer grupo de esos pacientes fue llevado a radio pélvica más quimioterapia concomitante y luego adyuvancia con carbopaclitaxel. Y el siguiente, el otro grupo fue únicamente quimioterapia carbopaclitaxel. La toxicidad grado 3 se presentó mayor para el grupo de quimioterapia, 58 para el grupo de quimioradio versus 63 para el grupo de quimio exclusiva. La recurrencia vaginal, 2 versus 7%, a favor, pues 2% para el grupo que recibió radioterapia pélvica versus 7 para el grupo de solamente quimioterapia. Y de forma importante, nuevamente, la recurrencia también a nivel pélvico y paraórtico, 11% versus 20% para el grupo que no recibió radiación, que solo recibió quimioterapia. Metástasis a distancia, 27 versus 21%, y una supervivencia libre de progresión a 60 meses, prácticamente igual. Entonces, las pacientes con patología, con estadificación y con patologías de alto riesgo, definitivamente sigue habiendo un beneficio importante de la radioterapia a nivel pélvico. Y nuevamente jugamos lo mismo que el PORTEC 3, la toxicidad es la que nos va a marcar el camino para definir si esta paciente debe recibir concomitancia o no. Hay un par de estudios que vienen en camino que son bastante interesantes, el PORTEC 4, en el cual pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio en estados 1A, grado 1 y grado 2, o grado 3 sin invasión linfovascular, estados 1B, grado 1, grado 2, mayor de 60 años, o estados 1B de cualquier edad con invasión linfovascular. Estos pacientes están siendo aleatorizados a braquiterapia versus observación. Bien, los pacientes que van a braquiterapia van a recibir dos regímenes de tratamiento diferente y el otro grupo no recibe solamente observación y recibirá braquiterapia al momento de la recaída o radioterapia externa, según lo que se considere. Eso está en curso. Es bien interesante porque nos va a aclarar en algunas patologías si ya podemos incluir con más confianza la observación o si definitivamente hay un régimen de braquiterapia mejor que el otro. Hay otro estudio también andando, que es el PORTEC 4A, que este estudio ya nos está incluyendo toda la parte y el perfil molecular y genético de nuestros pacientes para determinar si son patologías molecularmente favorables, de intermedio o desfavorables, y así de esta forma determinar cuál puede ser la mejor terapéutica para esos pacientes, quimioterapia, radioterapia externa, terapias blanco-dirigidas, etc. El otro gran grupo de guías que tenemos es la NCCN,
que en ese momento pues simplemente les voy a recomendar que todo está a disposición en la página de la NSN para poder evaluar y determinar cuál es la mejor terapéutica para nuestros pacientes. En la NSN contempla muchas de las opciones terapéuticas, y cuando uno mira con juicio estas guías de la NSN, ve que los pacientes van desde observación, braquiterapia, teleterapia y braquiterapia, quimioterapia adyuvante, quimioterapia concomitante, secuencial. Entonces hay una gran gama de opciones terapéuticas para esos pacientes, y es lo que nos indica y nos deja una duda o sí, una hipótesis. Aún no tenemos muy claro cuál es la mejor terapéutica para esos pacientes, dada la gran gama de opciones que existen. Y bueno, bien, yo soy de radioterapia y tenemos que hablar también algo de radioterapia. La radioterapia actualmente en nuestro país es una radioterapia de muy alta tecnología, en la cual creo que, sin miedo a equivocarme, en todas las grandes ciudades ya tenemos al menos radioterapia conformacional o 3D CRT. Ya las radioterapias bidimensionales o radioterapias en 2D, en nuestro país creo que no hay ningún centro que lo esté haciendo, y eso es muy bueno porque eso va a favor de nuestros pacientes para disminuir su toxicidad. También tenemos la radioterapia de intensidad modulada, que en algunos centros como el nuestro son el estándar de manejo para las pacientes que reciben manejo quirúrgico para un cáncer de endometrio. Y la arcoterapia de modulación volumétrica o el VIMAT, que ya son técnicas mucho más sofisticadas y de mayor rapidez y mayor comodidad para nuestros pacientes. En cuanto a la comparación de la radioterapia conformacional o 3D y la IMRT, ya hay algunos estudios en donde nos indican cuál debe ser la mejor opción para esos pacientes. Este es un estudio publicado en el 2018, donde se tuvieron en cuenta pacientes con cáncer ginecológico, cuello uterino y endometrio, que fueron autorizados en dos grupos, un grupo para recibir radioterapia conformacional y otro grupo para recibir radioterapia con IMRT. Y lo que buscó este estudio fue básicamente mirar la tolerancia durante el tratamiento y qué pasaba unas semanas después de la radioterapia en cuanto a sintomatología intestinal y sintomatología urinaria. Entonces, en la gráfica A tenemos el score de sintomatología intestinal. En línea azul, la IMRT, y en línea amarilla, la radioterapia conformacional. Entonces vemos que los pacientes en las primeras 3 semanas tuvieron mucho más síntomas referidos intestinalmente, secundarios en el grupo de radioterapia conformacional y un poco menor en la IMRT. En la semana 5 de la radioterapia, esos síntomas fueron un poco mayores, pero seguían siendo menores en el grupo de IMRT. Y 4 a 6 semanas posteriores a la radioterapia, permanecieron algunos síntomas negativos, pero no hubo diferencias importantes en cuanto a una técnica o la otra. En cuanto a la parte urinaria, tenemos en las 3 y en las 5 semanas de la radioterapia también unos síntomas referidos por las pacientes mucho más intensos que en el grupo de la radioterapia conformacional. Y posterior a la radioterapia, esos síntomas urinarios disminuyeron, pero seguían siendo de mayor presentación en el grupo de la radioterapia conformacional. Entonces, este análisis nos sirve para determinar que estas dos técnicas de tratamiento, o la radioterapia de intensidad modulada, sí tiene una disminución en cuanto a la toxicidad aguda en los pacientes, referidos por los pacientes. No sabemos a largo plazo. Es interesante un estudio de estos donde nos midan también esta respuesta o este score referido por los pacientes en cuanto a toxicidad intestinal y urinaria, que es lo que muchas veces nos preocupa, lo que los pacientes refieran posteriormente. Este es otro estudio publicado en 2017, donde comparamos también radioterapia IMRT y radioterapia en 3D en cuanto a toxicidad gastrointestinal de forma aguda. Vemos que la toxicidad grado 1, grado 0, o sea, no hay toxicidad, y grado 1 fue mayor para la IMRT. Y ya la grado 2 fue mucho mayor para los pacientes que recibieron radioterapia conformacional. Toxicidad grado 3 aguda, muy bajita con ambas técnicas. Entonces, nuevamente, la IMRT presenta una menor toxicidad referida por los pacientes de forma aguda.
Y este estudio sí nos mostró la toxicidad intestinal crónica. Y realmente no hay unas diferencias significativas en cuanto al uso de las dos técnicas. Entonces, para dejar en el tintero es que ambas técnicas, en cuanto al control oncológico, tienen el mismo efecto. En cuanto a la toxicidad aguda, es mejor la IMRT. Y en cuanto a la toxicidad crónica, no hay diferencias entre usar una técnica o la otra, lo que nos muestra este estudio. Y en la práctica, ¿qué vemos? En la práctica vemos que, en esta imagen de arriba, estamos viendo un tratamiento o una planeación de radioterapia con técnica conformacional. La línea roja corresponde a la zona de interés, que es el drenaje ganglionar a nivel ilíaco. Y con la radioterapia conformacional vemos que este color verde alrededor es la dosis de radiación que está recibiendo. Entonces, la zona de interés recibe la misma dosis de radiación que está recibiendo la zona intestinal, que no es un órgano de tratamiento. Esto es una radioterapia conformacional. En esta imagen de abajo vemos una radioterapia de IMRT, donde fácilmente vemos que la dosis de radiación se circunscribe perfectamente a las zonas de tratamiento. Entonces, lo que hacemos con la radioterapia de IMRT es disminuir la dosis de radiación en el tejido sano, en este caso en el intestino. Y eso es lo que nos disminuye la toxicidad aguda de nuestros pacientes. Este es un corte un poco más abajo, donde también vemos prácticamente lo mismo. La zona intestinal en la terapia conformacional está recibiendo la misma dosis de radiación que recibe en los volúmenes de tratamiento. Y en la radioterapia de IMRT vemos cómo esa zona de tejido sano tiene una dosis mucho menor. Recibe dosis, claro, es imposible decir, o sería tonto decir, que esas zonas de tejido sano no reciben radiación. Claro, reciben dosis de radiación, pero sustancialmente menor a la dosis de prescripción, que es la que recibe el órgano o la zona de interés o de tratamiento. Entonces, ¿qué quiero que nos llevemos a casa? En cuanto a la radioterapia y el cáncer de endometrio, en estados 1 y 2 tenemos un adecuado control con la radioterapia. Eso nos comenta el PORTEC 3. En los estados 3 debemos considerar el uso de quimioterapia concomitante a radioterapia, evaluando la toxicidad versus los tiempos libres de la supervivencia libre de recaída. Análisis del PORTEC 3. La concomitancia en el estados 3 impacta en la supervivencia libre de recaída 5 años, pero no hay un impacto importante en la supervivencia global. También análisis del PORTEC 3. No hay superioridad de la braquiterapia asociada a quimioterapia comparado con la radioterapia pélvica. Aunque hay control local importante, eso es lo que nos dice el GOG 249. Y según el GOG 258, el tratamiento de quimioradio concomitante ofrece un mayor control locorregional comparado con el uso de solamente quimioterapia. En el Centro de Control de Cáncer tenemos esta guía. Entonces, en los pacientes en estado 1, ofrecemos un tratamiento de observación versus braquiterapia para los pacientes que presentan factores de riesgo. ¿Y qué factores de riesgo tenemos en cuenta? La edad, la invasión linfovascular, el grado y el compromiso miometrial mayor al 50%. En los estados 1B, grado 3, consideramos teleterapia o braquiterapia. En estos estados, nosotros, por protocolo, no consideramos dejar un paciente en observación. En los estados 2, ofrecemos manejo con teleterapia o braquiterapia, también dependiendo de factores de riesgo y análisis de la patología quirúrgica. En los estados 3 y estados 4, consideramos el tratamiento de teleterapia con braquiterapia y la opción de quimioterapia, evaluando ya los asuntos que mencionamos previamente, como la toxicidad.
Pero como siempre lo hemos dicho y como siempre en oncología debemos manejarlo, debemos individualizar los casos clínicos, hacer juntas multidisciplinarias para que ese tipo de decisiones sean tomadas en conjunto, siempre en beneficio del paciente. Y recordar que la IMRT o el BIMAT, que es estándar en algunos centros como el nuestro también, presenta una disminución de la toxicidad aguda a nivel gastrointestinal y genitourinario. Y esta disminución de toxicidad aguda, ¿qué representa? ¿Qué traduce? Traduce en que el paciente tenga menos suspensiones durante el tratamiento y asimismo complete su tratamiento en el menor tiempo posible, que como siempre lo hemos oído, es un factor importante en el pronóstico y en el desenlace vital de nuestros pacientes. Toda la radioterapia es igual, eso es una creencia incorrecta. La individualización de los casos hace que el tratamiento también sea muy personalizado y, individualizado. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico y la página del Centro de Control de Cáncer, donde pueden encontrar mayor información sobre nuestras técnicas de radioterapia.